Continuamos. Canal UNAD TV en Red. Continuamos con esta entrevista al doctor José Galat en nuestra serie de candidatos presidenciales en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. ¿Cómo dentro de su programa de gobierno se referencia este escenario de inclusión, sobre todo para aquellos jóvenes, aquellos niños colombianos, en los lugares más remotos, donde la opción de la educación realmente es muy poca y lo que se genera en ellos tradicionalmente es desesperanza? No, claro, precisamente estos medios nuevos le dan la oportunidad a tantas personas que no pueden hacer la presencialidad de utilizar una alternativa, y la alternativa es la educación virtual y a distancia. Pero permítanme hacer una reverencia sobre la calidad. Cuando yo estaba en la presidencia de la República, pues saqué el bachillerato radiofónico, que se hacía a través de Radio Nacional y en combinación con emisoras del resto del país, llegábamos a todo el país, a toda Colombia. También se dijo lo mismo, eso va a ser un fracaso, no van a aprender lo mismo, va a haber una distancia enorme entre los presenciales y los distantes. Eso no fue cierto. Miren, la prueba de fuego fue esta, los exámenes del ICFES. Exámenes del ICFES a los cuales se presentaban también los nuestros. Y en unas ocasiones los presenciales sacaban 1 o 2 puntos por encima de nosotros y a veces nosotros 2 o 3 puntos por encima de ellos. ¿Qué quería decir eso? Que la calidad era exactamente igual, ¿sí o no? Claro que sí. Exacto, entonces eso quedó desmentido, ese mito de que era una educación mediocre. Segundo, pero hay otro factor psicológico profundo. Resulta que la gente que utiliza estos medios generalmente son personas que no tienen la oportunidad de utilizar la presencialidad. La presencialidad, al contrario, masivamente da la idea del facilismo. El que se mete en esto es porque se exige más que los demás. Y al exigirse más que los demás, pues sencillamente avanza más que los demás. Esa es la verdad. Indudablemente. Y eso lo he visto yo por experiencia. Ahora, de estos que sacaron el bachillerato radiofónico, más de 2 millones, hay unos profesionales excelentes que yo he tenido la oportunidad de conocer y de promover. Debo que no me vengan con el cuento de que no es buena calidad. Muy bien. Doctor Galat, usted ha sido impulsor de múltiples experiencias educativas en Colombia y siempre dentro del escenario de lo comunitario con aporte al desarrollo regional. Cuéntenos un poco de esas experiencias para que nuestros televidentes reconozcan la importancia de cómo se pueden romper y franquear ciertos escenarios convencionales educativos en beneficio de la sociedad colombiana. Bueno, yo diría que todo comenzó en 1947 y 48, cuando un curita de provincia, en una población rural sutatensa, él era aficionado a la radiodifusión. En esa época le daban unas frecuencias a los aficionados. Tenía su transmisor de aficionado y con un aparato de radio resolvió hacer un experimento frente al escepticismo mundial. Allá en Sutatense hay una especie como de planicie y se divisa por allá a lo lejos las veredas campesinas. Resolvió regalarles un receptor a unos campesinos y él desde unas 4 o 5 kilómetros desde ese altico comenzó a tratar de enseñarles a leer y escribir y luego las 4 operaciones. Frente al escepticismo mundial que decían que eso era imposible, demostró que sí podían y aprendieron a leer y escribir y luego aprendieron las 4 operaciones. Ahí comenzó una revolución mundial. La UNESCO tomó el experimento y lo presentó al mundo entero. Posteriormente, Monseñor fue desarrollando más esto y llegó a una primaria, daba la primaria por radio. A mí me nombró consejero presidencial Carlos Lleras Restrepo y después Misael Pastrana, y en las 2 administraciones, pues, tuve el honor de acompañarlos, y uno de los programas, o 2 programas que desarrollé, fue primero la educación básica, la alfabetización de adultos marginados urbanos, para no repetir lo que hacía Monseñor. Muy bien. Claro, no íbamos a duplicar. Él tenía la parte rural, yo cogí la urbana por televisión. Después desarrollé
el bachillerato para todos, como complemento de lo que Monseñor había hecho formidable y brillantemente, dando la primaria por radio a los campesinos. Pues yo saqué el bachillerato. Fueron esos dos experimentos. Yo tuve el honor de aprender mucho en Monseñor José Joaquín Salcedo, quien fue el pionero, repito, a nivel mundial de estos medios. Claro, otros países después nos cogieron unas ventajas enormes, por ejemplo Japón. Claro, yo recuerdo Japón, hace 40 años, tenía 364 estaciones de televisión, casi de a una por año. De uno por día. Una por día. Claro, claro. Eso muestra pues también el progreso fantástico del Japón. Muchos otros países del mundo entraron por este lado. ¿Por qué? Porque es un multiplicador que ofrece cuantitativamente una serie de posibilidades que la educación presencial no brinda, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las cosas. De modo que yo celebro que aquí ustedes en UNAD precisamente han seguido con esta tradición. Una de las cosas sí que tenemos que innovar, y ese es algo que se me olvidó, es que hay que meterle empresarismo a toda la educación, meterle empresarismo, meterle toda la cosa de la utilización electrónica avanzada, ¿no? Hacer una serie de cosas importantes. Bilingüismo, mínimo bilingüismo. Claro que sí. En un mundo en apertura, ¿no es cierto? Entonces son modificaciones que tenemos que aportar. Son muy importantes. Claro, para perfeccionar más el... Esos temas los vamos a tocar un poquito más adelante, porque además creo que hacen parte de su programa de gobierno. Pero frente a este testimonio que nos ha presentado el doctor Galat, tan importante, de un protagonista de primera mano, sobre todo lo que ha sido el desarrollo de este tipo de innovaciones educativas, doctora Gloria, siempre se le cuestionó a la educación a distancia que no tenía capacidad para investigar. ¿Eso es cierto o no es cierto? Totalmente falso. Quizás el mejor propósito y logro de la educación a distancia es poner a los investigadores en las regiones, en las comunidades, en sus necesidades, sacarlos de esos laboratorios de bata blanca y ponerlos ahí donde está el problema. Ese es el mayor éxito de la educación a distancia. Nosotros en la UNAD somos un ejemplo de ello. Tenemos grupos categorizados, tenemos grupos de investigación con las comunidades, porque ahí es donde nacen los problemas. Yo diría, es totalmente falso, es posible, y nosotros lo hacemos con todo el rigor científico que exige cada una de las disciplinas que enmarcan y permiten el desarrollo de la ciencia. Doctor Galat, y ya en su papel de precandidato, ¿cómo ve usted lo que debe de exigírsele a la investigación universitaria para el desarrollo de un país como Colombia? Sí, mire, ha habido muchos mitos y muchos prejuicios, como estos que dice la doctora Herrera. Ella tiene toda la razón. Yo vi que esto está plagado de prejuicios, de pronto algunos determinados por intereses, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Nada, la educación virtual y a distancia es un hecho, y es un hecho magnífico que en los países más desarrollados del mundo ha sido una de las columnas vertebrales para impulsar el desarrollo. Eso está súper demostrado. Pero muy bien que los investigadores, como dices tú, abandonen los laboratorios cómodamente y vayan a las comunidades y vean cómo se transforman y cómo salen adelante cuando la educación está bien dada. Vamos a un corte para mensajes institucionales, pero los invitamos a que, entre tanto, visiten nuestro foro que hemos habilitado en la dirección canal.unad.edu.co. Allí ustedes podrán formular preguntas y los candidatos a la presidencia de la República las responderán. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.